Hola, buenas tardes. Pues ya lo dijeron acá. Mi nombre es Lorena González Pablo. Jimi Javijias hi Nusgoni Chunzgo Lorena González Pablo. Maenje Gomen Baro. Me he estado Metzipon. Manjakaku. Buenas tardes, Jimi. Bueno, lo que dije fue, mi nombre es Lorena González Pablo, vengo de Atlacomulco, del Estado de México, y pues bueno, me sorprendió haber sido invitada, bueno, haber sido aceptada en este coloquio de cocina michoacana, eh, siendo del Estado de México. No obstante, el punto en común en este encuentro, en este coloquio, es el grupo o la etnia Mazahua, de la que yo estoy trabajando. Estamos haciendo el programa de maestría en el Colegio de Michoacán y pues el tema, el proyecto de la tesis es precisamente cocina Mazahua. Y me parece que dentro de este coloquio no está excluido esta parte del grupo étnico Mazahua. Primero quisiera ubicar la localidad de San Antonio Pueblo Nuevo, que es donde yo estoy haciendo la investigación. La localidad es una localidad muy singular dentro de la región Mazahua. Es una localidad, una de las más antiguas del municipio. El municipio es de San José del Rincón, un municipio de reciente creación. Se creó en 2004 apenas, se separó de San Felipe del Progreso. Y si alguno de ustedes puede recordar o saber, San Felipe del Progreso es la cuna, le han llegado a llamar la cuna de los mazahuas. Entonces, pues San José del Rincón es un anexo bueno, era un anexo, ya se independizó y ya es un municipio ya. Y bueno, lo interesante de Pueblo Nuevo es que es una de las localidades, como ya les decía, una de las más antiguas. Se fundó desde 1682, según los datos monográficos que escribió Imhoff Cabrera, un investigador del pueblo Mazahua. Y lo interesante de esto es que es una comunidad creada por mestizos, bueno, fundada por mestizos, con la finalidad de conglomerar a todos estos mazahuas dispersos que para ese tiempo se encontraban dispersos en todo el monte. Y pues bueno, fue al ser fundada por mestizos, hasta la actualidad hasta la actualidad es poblada por mazahuas propiamente, por comunidad mazahua, por gente mazahua. Y una de las características de esta localidad es que conserva esta parte de este sentido de comunidad, en esta parte de generalmente se nota mucho la presencia de un extranjero cuando alguien llega a esta localidad, ¿no? Y entonces, al ser comunidad, al reconocerse todos entre ellos mismos, cuando alguien más llega, dicen, pues tú quién eres, tú de dónde vienes, tú qué haces aquí. Siempre está esta parte de esa incertidumbre que genera el hecho de que un extraño llegue a la localidad. Y pues cuando yo llegué era una extraña. Ahora voy siendo ubicada por los pobladores. No obstante, eso es lo interesante de San Antonio Pueblo Nuevo, que es una localidad que es muy conservadora en ese sentido, conservadora en sus costumbres, conservadora en su identidad. Bueno, también es declarar que San Antonio Pueblo Nuevo tiene una extensión enorme, enorme. Tiene 14 barrios. Si la línea blanca es el límite del Estado de México el municipio de San José del Rincón con Villa Victoria, y de este lado está ya la colindancia con Michoacán. Y entonces, como pueden observar, la localidad está mega dispersa. Es todo esto, todo lo que vemos con estrellitas es la localidad. Y bueno, aparte la dotación de ejido que tiene es enorme, es muy extensa, y no obstante es una localidad que tiene una singularidad, está mega parcelarizada. Este es el centro de la localidad.
Y de ahí que me interesó esta parte de esta relación de los recursos naturales, o sea, todo esto disperso, toda esta parcelarización, que son realmente milpas, como lo comentaba hace un momento la maestra Yuriria. O sea, aquí está, bueno, es lo que a mí me causa mucho interés y me llama demasiado la atención el hecho de ver que todo esto, en cada división, son milpas son milpas realmente, no son monocultivos, son policultivos, como lo comentaba la maestra hace un momento. Son policultivos y que precisamente de ahí, el análisis de esta relación de los recursos naturales, del mismo medio ambiente y cómo las personas, cómo esta parte de la cosmovisión que ya comentaba un poco Leticia, ayuda mucho a este tipo de estructura del terreno, del espacio, y que de ahí, si se dan cuenta, bueno, está muy alejado. Bueno. El caserío es muy disperso, si se dan cuenta. Hay casitas muy dispersas, muy dispersas. Y bueno, en un principio cuando yo vi esto dije, santo Dios, es un espacio enorme que yo no voy a alcanzar a cubrir, no voy a poder terminar en 6 meses de recorrer toda la localidad que conforma cada uno de estos barrios. No voy a poder, yo misma me decía, no voy a poder observar todo lo que están haciendo en esta localidad. No obstante, comentábamos allí en el colegio que precisamente antes de ser esto una desventaja, o sea, la dispersión tanto del caserío y la parcelarización, más que una desventaja, es realmente una manera de observar el paisaje y cómo se está aprovechando el recurso natural llamado tierra, que precisamente Leticia decía, la tierra es uno de los elementos pues indispensables para poder generar los alimentos, ¿no? Que como comentaban hace un momento, el hecho de hablar de cocina no implica nada más hablar del momento en el que se está preparando los alimentos, sino desde dónde vienen, ¿no? Y una manera de explicar de dónde vienen es observar cómo distribuyen la tierra, los terrenos, cómo aprovechan esta parte de la quema rosa, en este caso ya es más rosa que quema, y la parte de los bosques, que realmente Pueblo Nuevo ya tiene, una de las características de Pueblo Nuevo es que ha ido erosionando la tierra con el objetivo de crear milpas y ha orillado esto, o sea, ha ido aislando esta parte de los bosques, que no obstante también son un punto de aprovechamiento de recursos que son aprovechados para la preparación de alimentos. Y bueno, estas partes, tanto la tierra, el bosque y el agua, bueno, que aquí no se ven mucho, el agua, perdón, que estos son pequeños hilos de agua, arroyos. Ellos en tiempos de lluvia, estos pequeños arroyos crecen, tienen una creciente, no obstante no llegan a ser corrientes realmente tan fuertes. Pero si nos damos cuenta, incluso aquí pues ya se ve mucho mejor, ¿no? La parcelarización y el caserío disperso en el que está. Solo esta parte es la parte más concentrada que tiene la localidad y tiene estas pequeñas áreas reforestadas de donde las personas aprovechan también esta parte de los hongos, ¿no? O sea, la milpa provee de gramíneas, provee de plantas comestibles como son los quelites, provee también obviamente del maíz, de esta gramínea muy importante. También se siembran aquí calabazas,
y habas, y frijoles, unos frijoles enormes que ellos les llaman chamacueros, que cuando yo los vi realmente me sorprendió porque no había visto unos frijoles tan grandes. Son del tamaño de la uña de un pulgar. Y bueno, si bien la milpa provee de esto, el bosque, bueno, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Los bosques, la importancia de los bosques es realmente también muy, bueno, para mí es muy importante porque también son la manera de proveer esta parte de recursos naturales como el agua, incluso también los hongos y plantas medicinales, que son los que que son de los que las personas van sobreviviendo, van ocupando día con día dependiendo de cada una de sus necesidades. Y bueno, con todo eso, así como lo planteaba Leticia hace un momento, del campo, o sea, de todo este espacio que no está habitado, más bien el espacio de producción, de ese espacio llegamos a la cocina, ¿no? A la cocina como ese lugar específico en donde se preparan los alimentos, ese lugar donde generalmente, que no podemos ser tan duros y decir solo lo ocupan las mujeres, ¿no? Porque he visto, gracias a las observaciones que he tenido, he visto que también lo ocupan los hombres. Es un espacio, bueno, este es un ejemplo de cocina, ¿no? Este es una estructura de una cocina de uno de los barrios de San Antonio, Pueblo Nuevo. Puede verse en un principio y a primera vista como, pues qué desordenado, ¿no? Incluso llegaron a decírmelo en alguna ocasión. Pues qué desordenada manera de tener organizado el espacio. No obstante, al interior tiene toda una estructura que a lo mejor desde la perspectiva occidental no es la más ordenada o no es tan ordenada como quisiéramos, ¿no? Al interior se puede observar realmente que el lugar principal es el fogón, como ya lo decía también Leticia. El fogón que representa esa parte de la pervivencia del fuego, ¿no? El fogón, esta parte donde es ocupado por mujeres y los utensilios que usan, el molcajete, la prensadora de mano, que mucho ha facilitado ya el trabajo de las mujeres para la elaboración de las tortillas. Muchas personas con las que he hablado, con las que he platicado, me comentan es que no, si usted hubiera venido antes, hubiera escuchado, si pasaba por las calles, hubiera escuchado el tronar de las manos, ¿no? Ese tronar, a las 5 de la mañana, todas las mujeres ya estaban echando las tortillas, pero con la mano. No, ahorita no, señorita, ya se van al molino, ya usan la máquina para las tortillas. No obstante, los tiempos van cambiando. Es muy cierto lo que dicen las abuelitas, que antes se hacían las tortillas con las manos y que el molino más bien era el metate, ¿no? El molino del nixtamal era el metate. No obstante, con la llegada de esta tecnología que es el molino, en el caso del molcajete, pues la licuadora, y en el caso de la máquina prensadora para la masa, pues la tortillería, ¿no? Hasta cierto punto uno pudiera decir, no, pues estos elementos pues ya son extranjeros y han venido a modificar esta parte de elaboración tradicional de los alimentos. No obstante, hay que tener en cuenta que también los tiempos son diferentes y las actividades de las mujeres va cambiando. Entonces, el hecho de tener otros utensilios y de adoptarlos, que no cambiarlos, eso sí, se adoptan, pero no cambian y no reemplazan el lugar que cada uno de los elementos y de los utensilios que se utilizan al interior de la cocina, no quiere decir que se desplacen por completo. No sé si ustedes han tenido esta parte de diferenciar el sabor de una salsa de licuadora con una salsa de molcajete.
O sea, allí está la presencia de esta parte de los utensilios tradicionales que no se puede negar y que no obstante también se está haciendo uso del recurso natural, que es una piedra, ¿no? Desde una piedra, y es lo interesante de esto, que a pesar de que pudiéramos decir, pues ya en la cocina pues ya no está todo tan de manera natural, ¿cómo no? Las piedras, si vemos los elementos aquí son piedras, ¿no? Con los que los utensilios mismos y que dan muestra de esta relación con los recursos naturales, que generalmente a veces son elementos pues que pasamos por alto, ¿no? Bueno, y pues esto, esto es un ejemplo de lo que provee la naturaleza. Elementos meramente naturales, o sea, sin necesidad de ser sembrados, sino más bien son elementos que se dan de manera, que la naturaleza provee de manera espontánea, y elementos que también pues son pues ya propiamente elementos de la naturaleza que permiten hacer hacer crecer, ¿no? O sea, como por ejemplo los animales domésticos, ¿no? Que en este caso son estos. Son, pues bueno, este tipo de ejemplos, ¿no? Y bueno, quisiera también, ya por último, cerrar, que muchas de las cosas que quisiéramos abordar en este tema de cocina michoacana, pues son los elementos que son de fuera, ¿no? Yo observaba la elaboración del pan de piojo, realmente utiliza elementos que no se producen en la localidad. Utiliza harina de trigo, utiliza azúcar, pero eso sí, el elemento primordial para poder hacer todo esto, pues es el fueguito, ¿no? El fueguito, y el fuego necesita de leña, y la leña la extraen de los bosques. Entonces, el hecho de, esta parte de la elaboración del pan de piojo representa una sincronización de lo natural, o sea, de lo que podemos encontrar en los recursos naturales, con esta parte de la adopción de elementos, ¿cómo pudiéramos decirlo para que no se escuchara feo? Con estos elementos que no se producen dentro de la localidad, sí, bueno, o sea, que es esta parte de la harina de trigo. La harina de trigo, pues no sé, primero, el trigo sí se produce en la localidad, pero no en grandes masas. Segundo, ¿mande? Exacto, no se industrializa. La producción del trigo en la localidad no es industrializada. No obstante, lo que se usa aquí, pues obviamente sí son cantidades más grandes de harina de trigo. Obviamente pues ya está molido, ya está procesado, pero que al final toman la localidad sin tanto complejo, o sea, convive a diario con esta interacción de elementos propios de la localidad y elementos que se encuentran fuera de la localidad. Y esto también habla de una convivencia entre localidades y el intercambio de conocimientos que cada localidad llega a tener. Bueno, sin más, pues agradezco su atención y pues disculpen el tiempo que me excedí.